Se rieron cuando mi esposa me llamó no un hombre de verdad en aquel restaurante elegante. Pero mientras ella estaba ocupada engañándome con su instructor de tenis, yo movía millones en silencio a través de cuentas en el extranjero y construía un imperio del que ella nunca supo nada. El Mercedes negro que vino a recogerme fue solo el principio. Me llamo Russell Doyle. Tengo 42 años y he pasado los últimos 15 construyendo una sólida reputación como especialista en planificación fiscal aquí, en Phoenix. No es un trabajo glamuroso, pero está bien pagado y le ha dado a mi familia una vida cómoda. Conozco cada resquicio del código tributario, cada forma de mover dinero de manera legal y discreta. La gente confía en mí porque soy el tipo que no abre la boca y obtiene resultados. Aquel jueves de octubre empezó como cualquier otro. Celeste llevaba semanas planeando esa cena en Romanos, una celebración por el ascenso de una amiga. Se compró un vestido nuevo, pasó 2 horas arreglándose y estaba casi saltando de la emoción. Yo fui directamente desde la oficina, todavía con mi uniforme de trabajo informal, pantalones caqui, polo y esa confianza discreta que nace de saber que puedes resolver problemas que los demás ni siquiera saben que tienen. El restaurante estaba lleno de la versión de la alta sociedad de Scottsdale. Mujeres cubiertas de joyas que no podían permitirse y hombres que hablaban demasiado alto sobre su hándicap de golf. Nuestra mesa estaba justo en el centro, perfectamente colocada para que todos pudieran vernos. A Celeste le encantaba ser vista, le encantaba ser el centro de atención. Siempre me había resultado divertido, esa necesidad suya de tener público. La conversación fluía como el vino caro, cotilleos sobre los vecinos, quejas sobre los contratistas, el teatro suburbano de siempre. Yo me mantenía callado, tomando mi cerveza, observando la función. Fue entonces cuando la voz de Celeste se alzó por encima del murmullo, clara como una campana y el doble de cortante. Quiero decir, Russell es absolutamente maravilloso con los niños, dijo, señalándome con la copa de vino. Es paciente, es responsable. Nunca se pierde un partido de fútbol. Pero seamos honestas, chicas, no es exactamente lo que llamaríais un hombre de verdad. La risa estalló en la mesa como una ola. Una risa aguda, cómplice, de mujeres que creían entender el chiste. Sentí todas las miradas clavarse en mí. Esperaban mi reacción, querían ver si me defendería, o si simplemente lo aceptaría como el buen marido que se suponía que debía ser. No hice ninguna de las dos cosas. En su lugar, saqué la cartera, puse mi tarjeta de crédito sobre la mesa y esperé. El camarero apareció al instante. Siempre lo hacen cuando ven platino. Firmé el recibo sin mirar el total, doblé la servilleta y me levanté. Russell, no seas dramático, dijo Celeste, aunque su voz había perdido algo de filo. Sabes que solo estaba bromeando. La miré, luego miré a sus amigas y volví a mirarla a ella. No, dije en voz baja. No lo estabas. Salí de Romanos hacia la cálida noche de Arizona. Saqué el móvil y envié un único mensaje de texto. 3 minutos después, un Mercedes negro se detuvo junto a la acera. La ventanilla del conductor bajó, revelando a una mujer a la que había esperado no tener que llamar jamás. «Hola, Russell», dijo Nora Finch. «¿Listo para empezar?» Me deslicé en el asiento del copiloto del Mercedes de Nora. El cuero aún conservaba el calor del sol de Arizona. El aire acondicionado zumbaba suavemente, un contraste absoluto con el caos que había dejado atrás en Romanos. A través de las ventanillas tintadas, pude ver a Celeste y sus amigas, reunidas en la entrada del restaurante, sus gestos animados, diciéndome todo lo que necesitaba saber sobre su conversación. Así que, dijo Nora mientras se alejaba de la acera con soltura, finalmente te dio la oportunidad que necesitabas. Asentí, observando cómo el restaurante se hacía pequeño en el espejo lateral. 15 años, Nora. 15 años siendo el marido confiable, el buen padre, el hombre invisible que hace que todo funcione tras bastidores.
Nora Finch no era una abogada cualquiera. Era el tipo de abogada a la que los ricos llamaban cuando necesitaban que los problemas desaparecieran discretamente. Nuestros caminos se cruzaron hace 5 años, cuando la ayudé a reestructurar los activos de un cliente para reducir su exposición fiscal. El respeto profesional se había convertido en algo más complicado, algo que ambos acordamos mantener estrictamente profesional cuando mencioné que estaba casado. «Sabes que esto lo cambia todo», dijo, girando hacia Camelback Road. «Una vez que empecemos este proceso, no habrá vuelta atrás». «Encontré las fotos hace 3 semanas», dije, con la voz firme a pesar del peso de la confesión. Estaban escondidas en su joyero, impresas, como si quisiera saborearlas. Ella y ese instructor de tenis, Dwayne Morrison, no solo besándose. Estamos hablando de una escapada romántica completa. El agarre de Nora en el volante se tensó ligeramente. «Las pruebas son buenas, pero necesitarás más que fotos si quieres ganar en Arizona. Es un estado sin culpa, recuerda». «Ahí es donde entra mi profesión», respondí. «Llevo meses siguiendo nuestras finanzas. Cada tratamiento de spa, cada día de compras, cada misteriosa cena con las chicas. Resulta que ha estado financiando un estilo de vida bastante cómodo para el señor Morrison. Equipo de entrenamiento personal, un nuevo coche de alquiler e incluso un fin de semana en Sedona, que me dijo que era una escapada de chicas». Entramos en el aparcamiento de un edificio de oficinas del centro que nunca había notado antes. Nora entregó las llaves a un aparcacoches que apareció de la nada, asintiendo con la familiaridad de quien ya había hecho ese baile muchas veces. «El ascensor hasta la planta 42 requiere una llave especial», dijo, sacando una tarjeta negra de su bolso. «Mi bufete se especializa en situaciones delicadas, clientes que necesitan absoluta discreción». Mientras subíamos en silencio, pensé en las palabras de Celeste resonando aún en el restaurante. No un hombre de verdad. No tenía idea del tipo de hombre que acababa de despertar. Durante 15 años he sido el callado, el comprensivo, el que se ocupaba de los detalles aburridos, mientras ella vivía su vida perfecta de Instagram. «La fase 1 comienza esta noche», dijo Nora cuando las puertas del ascensor se abrieron. «Mañana por la mañana, ella se dará cuenta de que su pequeño mundo perfecto está construido sobre arena movediza». La mañana siguiente llegó con la intensidad típica de Phoenix, un sol abrasador y un aire que se sentía como respirar seda caliente. Preparé café, hice los almuerzos y llevé a los niños al colegio, como cualquier otro viernes. La rutina resultaba surrealista después de lo ocurrido en Romanos, pero ese era precisamente el objetivo. El verdadero poder no se anuncia con dramatismos. Celeste aún dormía cuando salí de casa. Había llegado tarde, oliendo a vino y desesperación, intentando convertir nuestro dormitorio en una escena de novela romántica. Yo seguí su juego, dejándole creer que su pequeña actuación había arreglado las cosas. No tenía ni idea de que estaba grabando todo. La calidad del audio era cortesía de la última tecnología de vigilancia que me había proporcionado Nora. Mi oficina ocupaba una esquina en lo alto de un edificio de cristal y acero en Scottsdale, con vistas que reflejaban las montañas del desierto. A las 9 de la mañana ya estaba inmerso en el meticuloso trabajo de cirugía financiera. Cada cuenta, cada inversión, cada activo acumulado en 15 años estaba siendo discretamente reasignado, reestructurado y protegido. «Oficina de Russell Doyle», anunció mi asistente Janet por el intercomunicador. «Su cita de las 10 ha llegado». La doctora Iris Whitman entró en mi despacho como si le perteneciera. Tendría unos 50 y tantos años, el pelo plateado recogido con severidad y la autoridad de alguien que lleva décadas leyendo los secretos de los demás. Era una recomendación de Nora. Psicóloga infantil con una reputación impecable y una especialización muy concreta en evaluaciones de custodia. «Señor Doyle»,
dijo, sentándose frente a mí. He revisado el material preliminar que me facilitó la señora Finch. Su situación es más común de lo que imagina. Ah, ¿sí? ¿Qué tan común? Hombres exitosos, tranquilos, casados con mujeres que confunden la estabilidad con debilidad. Es casi una epidemia en la clase profesional. Abrió una carpeta de cuero. Sus hijos tienen 14 y 12 años, ¿correcto? Suficientemente mayores para entender la dinámica familiar, pero aún lo bastante jóvenes como para verse influenciados por el progenitor que les ofrece más seguridad. Asentí. Ya han empezado a hacer preguntas. Emma ha notado la tensión, y Jake no para de preguntar por qué mamá parece enfadada todo el tiempo. Los niños son sorprendentemente perceptivos, dijo la doctora Whitman. Ven a través de las actuaciones que los adultos creen perfectas. En los casos de custodia, he comprobado que los pequeños se inclinan hacia el padre que representa la consistencia y la estabilidad emocional. Me entregó una tarjeta de visita. Voy a necesitar hacer algunas observaciones informales, cenas familiares, momentos de deberes, interacciones cotidianas. Nada que alarme a su esposa, pero suficiente para establecer patrones. ¿Y si se opone? No lo hará. Celeste verá a una profesional respetada interesándose por el bienestar de su familia. Querrá impresionarme, lo que significa que mostrará exactamente el tipo de madre que es cuando piense que está siendo evaluada. Para el mediodía, ya había reestructurado 3 sociedades pantalla, transferido 2 grandes inversiones a un fideicomiso protegido y concertado, una reunión con la orientadora del colegio de nuestros hijos. Cada movimiento era legal, cada paso documentado, cada decisión diseñada para construir una base inquebrantable para lo que se avecinaba. A eso de la 1, Celeste me escribió un mensaje. Comida con las chicas, no me esperes para cenar. Sonreí mirando el teléfono y respondí. Diviértete, cariño. No tenía idea de que estaba financiando su propia destrucción. Un pago con tarjeta a la vez. El sábado por la mañana apareció la primera grieta en la fachada perfecta de Celeste. Estaba haciendo tortitas, las favoritas de Emma, cuando ella entró en la cocina con el teléfono apretado contra el pecho, como si guardara un secreto de estado. Russell, dijo con ese tono que las mujeres usan cuando intentan sonar despreocupadas sobre algo importante. Bryn me llamó anoche. Bryn Caldwell, compañera de tenis, distribuidora de chismes y la única en la cena de romanos que había parecido genuinamente incómoda cuando Celeste soltó su pequeña bomba sobre mi hombría. Ah, di la vuelta a una tortita con naturalidad. ¿Todo bien? Quería saber sobre tu trabajo, dijo Celeste, vertiendo café con manos que no estaban del todo firmes. Dijo que nunca había entendido realmente a qué te dedicas. Le conté que haces impuestos y esas cosas, pero siguió haciendo preguntas raras. Emma irrumpió en la cocina, salvándome de tener que responder. Papá, huelen increíble. Solo lo mejor para mi princesa, dije, sirviéndole una tortita dorada y perfecta. Tu madre me estaba contando su conversación con la señora Caldwell. Ah, sí, dijo Emma con la boca llena de sirope. La señora Caldwell vino ayer, cuando tú estabas trabajando, mamá. Parecía muy interesada en el edificio de la oficina de papá y esas cosas. La taza de café de Celeste se detuvo a medio camino hacia sus labios. ¿Vino aquí? Ajá, preguntó por la oficina de papá. Quería saber sobre sus clientes. Le dije que papá ayuda a los ricos a mantener su dinero a salvo del gobierno. Emma sonrió orgullosa. ¿A que sí, papá? Algo así, cariño. El color se esfumó del rostro de Celeste. En apenas 12 horas, había pasado de sentirse superior por el aburrido trabajo de su marido a darse cuenta de que una de sus mejores amigas estaba súbitamente muy interesada en los detalles de ese trabajo. Una mujer inteligente habría empezado a hacer preguntas. Celeste solo parecía aterrorizada. «Tengo que hacer unos recados», anunció, cogiendo su bolso y las llaves. «Encárgate de los niños». Salió por la puerta antes de que pudiera responder, dejando a Emma y a mí desayunando en una paz deliciosa. Una hora más tarde,
Mi teléfono vibró. Un mensaje de Nora. Fase 2 iniciada. Bryn Caldwell está oficialmente en nuestro equipo. Tu esposa acaba de llamarla, presa del pánico. Borré el mensaje y ayudé a Emma con su proyecto de ciencias. Un volcán que entraría en erupción con una sincronización perfecta, igual que todo en mi vida últimamente. Esa noche, Celeste estaba más tensa que un reloj de cuerda. Ella no dejaba de mirar el teléfono. Me miraba de reojo como si viera a un desconocido. En la cena intentó sondear sobre mi trabajo, haciendo preguntas que no se había molestado en formular en 15 años de matrimonio. Así que, Russell, dijo, cortando el pollo con precisión quirúrgica, ¿exactamente cuántos clientes tienes? Suficientes, respondí. Esa no es una respuesta real. Le miré desde el plato, encontrando su mirada directamente. Es la única respuesta que vas a tener. La cocina quedó en silencio, salvo por el ruido del tenedor de Jake contra el plato. Incluso él podía notar la tensión que chispeaba entre nosotros. Solo intento entender a qué te dedicas todo el día, dijo Celeste, pero su voz carecía de la seguridad habitual. No, contesté con calma. Ahora intentas entender lo que llevas 15 años ignorando. El martes por la tarde me estacioné frente al Scottsdale Tennis Club. Cámara con teleobjetivo, objetivo apoyado en el asiento del pasajero. La vigilancia profesional no era mi línea habitual, pero 15 años analizando patrones financieros me habían enseñado paciencia y atención al detalle. La gente se vuelve sorprendentemente predecible cuando entiendes sus rutinas. El BMW plateado de Celeste entró en el aparcamiento exactamente a las 14:47, 17 minutos más tarde que su hora de clase habitual. Salió vestida con ropa de tenis blanca que costaba más que la renta mensual de la mayoría. Se movía con esa energía nerviosa que sugería que no se trataba solo de mejorar el revés. Dwayne Morrison esperaba en la pista 7, todo músculo bronceado y encanto calculado. El hombre había perfeccionado el arte de hacer sentir especiales a las mujeres adineradas, mientras, a la vez, vaciaba sistemáticamente sus cuentas bancarias. Besó a Celeste en la mejilla, un contacto prolongado que iba más allá de la cortesía profesional. La clase duró exactamente 43 minutos. Documenté cada momento. Cómo sus manos guiaban su golpe, cómo ella se reía de sus bromas, los toques casuales que se volvían cada vez más íntimos. Cuando se dirigieron al bar del club, supe que el verdadero espectáculo iba a comenzar. A través del teleobjetivo, los vi instalarse en un reservado junto a una esquina. La mano de Dwayne cubría la suya sobre la mesa mientras ella hablaba animadamente, probablemente contando detalles sobre su aburrido marido y su falta de atractivo masculino. Lo que ella no sabía era que su aburrido marido había pasado la mañana instalando un software de grabación activado por voz en su teléfono. Mi móvil vibró con un mensaje de Nora. Fase 3 lista. Vivian Ashford quiere reunirse. Vivian Ashford era otra conquista de Dwayne, una divorciada de 60 años con dinero del petróleo y debilidad por hombres más jóvenes. Según la investigación de Nora, llevaba 8 meses financiando el estilo de vida de Dwayne, creyendo que era su única benefactora adinerada. Aprender sobre Celeste iba a ser didáctico. Vi a Celeste y a Dwayne salir juntos del bar, la mano de él en su zona lumbar, mientras caminaban hacia el aparcamiento. En lugar de separarse junto a sus coches, ella lo siguió hasta su camioneta. Error de amateur. Cualquiera que mirara vería exactamente qué tipo de clase estaba recibiendo. 20 minutos después, salieron de la camioneta con el aspecto apropiadamente despeinado. Celeste se miró en la pantalla del teléfono, alisándose el pelo y ajustándose la ropa. Dwayne encendió un cigarrillo, la imagen misma de la satisfacción. Tenía todo lo que necesitaba, pero esperé a que se marchara antes de poner en marcha mi coche. Los depredadores de verdad no se revelan hasta que la trampa está completamente cerrada. Aquella noche, Celeste volvió a casa, con el brillo de quien cree salirse con la suya.
Me besó al entrar, culpabilidad envuelta en actuación, y me preguntó por mi día como si no hubiera pasado nada. Productivo, dije sin mirar el portátil. Muy productivo. No tenía ni idea de lo productivo que había sido en realidad. La reunión con Vivian Ashford tuvo lugar en el Resort Phoenician, en un salón privado que olía a dinero antiguo y secretos aún más antiguos. Vivian era exactamente lo que esperaba: elegante, depredadora y absolutamente furiosa cuando Nora le mostró las fotografías. Esa víbora, siseó, estudiando una foto de Dwayne besando a Celeste frente al club de tenis. 8 meses he estado pagando su apartamento, su coche, todo su patético estilo de vida. Señora Ashford, dijo Nora con suavidad, creemos que usted y el señor Doyle tienen intereses comunes para resolver esta situación. La risa de Vivian fue cortante como cristal roto. Oh, claro que los tenemos. No me gusta que me tomen por tonta, especialmente por un gigoló de tenis y su ama de casa desesperada. Abrió el bolso y sacó una carpeta gruesa. He estado documentando los gastos de Dwayne durante meses. Cada cena, cada regalo, cada escapada de fin de semana que él decía era por su desarrollo profesional. Si su esposa cree que es especial, está a punto de descubrir lo contrario. La carpeta contenía tickets de restaurantes, facturas de hotel, compras de joyas, un historial financiero completo de la operación de Dwayne. Más importante, mostraba un patrón de fraude que podría destruir lo profesional y legalmente. Hay algo más, continuó Vivian, su sonrisa volviéndose aún más depredadora. Dwayne ha estado sustrayendo dinero del fondo de clases privadas del club, aceptando pagos en efectivo sin declararlos, y fingiendo compras de material que nunca se realizaron. A la junta directiva del club le interesaría mucho conocer la contabilidad creativa de su instructor estrella. Nora se inclinó hacia adelante. ¿Está dispuesta a presentar una denuncia formal? Cariño, estoy dispuesta a convertir su vida en un infierno, pero quiero algo a cambio. Se volvió hacia mí con la mirada calculadora. Quiero que su esposa sepa exactamente con quién se ha estado liando. Quiero que entienda que no es una tentación irresistible. Es solo otra víctima en un timo. Se puede arreglar, dije. Bien, porque mañana por la noche el club celebra su gala benéfica anual. Dwayne estará allí, trabajando la sala, probablemente buscando a su próxima víctima. Supongo que tu esposa también irá. Asentí. Celeste llevaba semanas preparándose para la gala, tratándola como si fuera su propio baile de debutantes. Perfecto, dijo Vivian. Creo que ha llegado la hora de darles a todos un espectáculo que no olvidarán. Cuando llegué a casa, Celeste ya dormía, con el teléfono cargando en la mesilla de noche. Lo levanté con cuidado, introduje el código que ella creía que yo no conocía y activé la fase final de nuestro protocolo de vigilancia. A la noche siguiente, descubriría que su pequeño y perfecto romance estaba a punto de volverse muy público, muy caro y, sobre todo, muy terminado. La trampa estaba lista. Solo quedaba verla cerrarse. La gala benéfica anual del Scottsdale Tennis Club era todo lo que Celeste había soñado. Candelabros de cristal, vestidos de diseñador y suficiente capital social como para financiar un país pequeño. Había pasado horas preparándose, eligiendo un vestido negro que costaba más que el coche de la mayoría de la gente, y joyas que atrapaban la luz como si fueran estrellas cautivas. «Estás preciosa», le dije mientras entrábamos al salón de baile. Lo decía en serio. Estaba deslumbrante, en ese modo en que solo puede estarlo alguien cuya desesperación se disfraza de seguridad. «Gracias», respondió, escaneando la sala en busca de caras conocidas. Ahí está Dwayne, junto a la subasta silenciosa. Debería ir a saludarlo. Por supuesto que deberías. Me apretó el brazo, una actuación para los espectadores, y se deslizó hacia su amante. La observé cruzar la sala, notando cómo todo su lenguaje corporal cambiaba al acercarse a él. La distancia calculada que mantenían, la conversación casual que no engañaba a nadie que supiera leer entre líneas.
Nora apareció a mi lado, elegante en seda azul marino. Todo está en posición. Vivian domina la barra, y nuestro fotógrafo tiene una vista despejada hacia la terraza. Y la doctora Whitman, mezclándose con los demás profesionales. Ya han hablado con 3 parejas sobre la estabilidad de tu familia y tu dedicación a los niños. Las noticias corren rápido en estos círculos sociales. Asentí, aceptando un whisky de un camarero que pasaba. ¿Cuánto esperamos? No mucho. La paciencia de Vivian se acabó más o menos al mismo tiempo que su último pago de pensión. Al otro lado del salón, Celeste reía por algo que Dwayne le había susurrado al oído. Su mano rozó su brazo, un contacto tan sutil que habría pasado inadvertido para un observador casual. Pero Vivian Ashford no era una observadora casual. La mujer mayor se acercó a la pareja como un misil guiado enfundado en zapatos de diseñador. Incluso desde 10 metros de distancia, pude ver cómo el rostro de Dwayne se volvía pálido mientras Vivian se interponía en su conversación. Celeste parecía confundida, luego preocupada, y finalmente absolutamente horrorizada cuando Vivian empezó a hablar. «Señoras y caballeros», resonó la voz de Vivian por el sistema de sonido del salón. De algún modo se había hecho con un micrófono, y su acento tejano arrastraba la autoridad del dinero antiguo y de una ira aún más antigua. Me gustaría compartir una pequeña historia sobre la caridad. En concreto, la caridad que algunas de nosotras mostramos hacia los mentirosos, tramposos instructores de tenis, y las mujeres casadas que se creen tan especiales como para compartirlos. El salón se sumió en un silencio absoluto, roto solo por el tintinear del cristal y el roce de las telas caras. Todas las miradas se volvieron hacia el drama que se desplegaba junto a las mesas de la subasta. «Verán», continuó Vivian, «hay personas que creen que pueden jugar con los corazones y las carteras ajenas, pero lo que no entienden es que las mujeres mayores como yo no nos hacemos ricas siendo estúpidas». Celeste retrocedía del micrófono, su rostro pasando por todos los tonos del pánico. Dwayne parecía querer fundirse con el suelo de mármol. «Señora Ashford», intentó intervenir una voz que reconocí como la del presidente del club. «Quizá deberíamos...» comenzó, pero Vivian lo interrumpió. «Quizá deberíamos dejar que todos sepan exactamente en qué tipo de hombre han confiado con sus esposas e hijas, porque Dwayne Morrison ha estado dirigiendo toda una operación». La trampa se había cerrado, y ya no quedaba ningún lugar donde escapar. Lo que siguió fueron 20 minutos de destrucción pública que habrían impresionado a un experto en demoliciones. Vivian Ashford había llegado preparada con recibos, fotografías y una furia justificada que solo pueden hacer cuando una mujer descubre que la han tomado por tonta por alguien con la mitad de su edad. 8 meses, proclamó ante la audiencia cautiva, pagándole el apartamento, el coche, la ropa de diseñador. Todo mientras me decía que yo era la única mujer que entendía su alma artística. Señaló a Celeste, que estaba ahora pegada a una columna, como si quisiera fundirse con la arquitectura. Y, por lo visto, no era la única que oía esa línea en particular. Las fotografías eran condenatorias. Dwayne con Celeste, Dwayne con 2 esposas más de socios del club, Dwayne depositando cheques de varias mujeres en su cuenta personal. Suicidio profesional en formato brillante, 20x25. «Señora Doyle», llamó Vivian, su voz extendiéndose por el salón, súbitamente mudo. «Creo que usted y yo necesitamos tener una conversación sobre compartir recursos». La boca de Celeste se movió, pero ningún sonido salió. Me miró con ojos desesperados, buscando un rescate que no iba a llegar. Levanté mi vaso de whisky en un pequeño saludo y sonreí. El presidente del club por fin consiguió arrebatarle el micrófono a Vivian, pero el daño ya estaba hecho. Dwayne había huido hacia la salida, dejando tras de sí un reguero de murmullos y reputaciones arruinadas. La mitad de la sala observaba a Celeste con una satisfacción apenas disimulada. Los círculos sociales no disfrutan de nada más que de presenciar una caída en desgracia. La doctora Whitman apareció a mi lado, como invocada por telepatía. «Vaya noche», comentó.
En efecto, respondí. Confío en que esto proporcione suficiente contexto para su evaluación. Más que suficiente, dijo ella, con una sonrisa profesional. Una mujer que se comporta de ese modo, mientras representa a su familia en público, demuestra un juicio tremendamente pobre. Los tribunales de familia se toman muy en serio ese tipo de cosas. Celeste finalmente encontró la voz y el movimiento, abriéndose paso entre la multitud hasta llegar a mí. Su maquillaje perfectamente aplicado estaba corrido, y su vestido de diseñador de pronto parecía bisutería barata bajo las luces del candelabro. «Russell», siseó, agarrándome del brazo. «Tenemos que irnos, ahora». «¿Por qué?», pregunté con calma. «La noche apenas se está poniendo interesante». «Porque todo el mundo nos está mirando, porque esto es humillante, porque te han dejado en evidencia como una infiel y una tonta». Terminé por ella. «No veo cómo irnos cambia eso». Me miró como si me hubieran salido dos cabezas. Durante 15 años había sido su facilitador, su protector, el hombre que corregía sus errores y limpiaba sus desastres. Este nuevo marido, el que permanecía tranquilo bebiendo whisky mientras su mundo ardía, era territorio completamente desconocido para ella. «Lo hablaremos en casa», dijo, con la voz temblorosa. «No», respondí, «no lo haremos, porque para cuando llegues a casa, las cerraduras estarán cambiadas y tus cosas estarán en el césped del frente». El sonido que hizo fue una mezcla entre un sollozo y un jadeo. A nuestro alrededor, la fiesta continuaba con esa normalidad forzada que sigue a los desastres públicos. «No puedes hacer esto», susurró. Me incliné lo suficiente como para que solo ella pudiera oír mi respuesta. «Mírame». La casa se sentía diferente cuando volví esa noche, como si el aire mismo hubiera cambiado. El coche de Celeste no estaba en el garaje. Se había ido a casa de su hermana, según el mensaje que me había enviado. Los niños estaban con sus abuelos, a salvo, lejos de la zona cero que su madre había creado. Me serví un whisky y me senté en el despacho, revisando los documentos legales que Nora había preparado. Todo estaba listo. La demanda de divorcio, los acuerdos de custodia, las declaraciones financieras que dejarían a Celeste con exactamente lo que había aportado a nuestro matrimonio. Nada significativo. El teléfono sonó a medianoche. El nombre de Celeste apareció en la pantalla, pero lo dejé ir al buzón de voz. Llamó 6 veces más antes de dejar un mensaje que oscilaba entre la rabia y la desesperación. «Russell, no puedes hacer esto. La gente en la gala no entiende. Dwayne y yo, no era lo que parecía. Cometí un error, pero podemos arreglarlo. Tenemos 15 años juntos. Piensa en los niños». Borré el mensaje sin terminar de escucharlo. El jueves por la mañana, la doctora Whitman llegó a mi oficina con su evaluación final. Se sentó frente a mi escritorio como una jueza, dictando sentencia. Su expresión profesionalmente neutra, pero con una satisfacción apenas disimulada. «Basándome en mis observaciones», dijo abriendo su carpeta de cuero, «estoy preparada para recomendar que usted reciba la custodia principal de ambos niños. El comportamiento de su esposa demuestra un patrón de falta de juicio que va más allá de la infidelidad conyugal. ¿Cómo es eso? Está dispuesta a exponer a sus hijos a situaciones inestables para su propia satisfacción. El asunto del engaño ya es bastante dañino, pero hacerlo de forma tan pública, involucrando a amigos de la familia, utilizando el propio hogar familiar, son las acciones de alguien que antepone sus deseos al bienestar de sus hijos». Me entregó un sobre sellado. Mi informe documenta todo: las pruebas de vigilancia, las irregularidades financieras, las declaraciones de testigos que observaron su comportamiento. Ningún juez de familia otorgará una custodia significativa a una madre que ha demostrado semejante desprecio por la estabilidad familiar. Esa tarde, Nora presentó los documentos. En menos de 2 horas, Celeste fue notificada en casa de su hermana. Las llamadas comenzaron de nuevo inmediatamente.
23 llamadas perdidas en 4 horas, cada mensaje de voz más desesperado que el anterior. Al anochecer estaba en mi puerta, con aspecto de haber envejecido 10 años en 3 días. Su ropa de diseñador arrugada, el maquillaje corrido, la confianza completamente destruida. «Russell, por favor», dijo cuando abrí la puerta. «Tenemos que hablar». «No», respondí con calma. «No tenemos que hacerlo. Tu abogada puede hablar con la mía. Los niños necesitan a su madre. Los niños necesitan estabilidad. Y renunciaste a tu derecho a dársela cuando decidiste que Dwayne Morrison era más importante que tu familia». Empezó a llorar entonces. Lágrimas reales, no de las de espectáculo que había perfeccionado durante años. Yo nunca quise que esto llegara tan lejos. Estaba sola, me sentía poco valorada. Tomé decisiones terribles. «Sí», asentí, «las tomaste. Pero podemos arreglarlo. Terminaré con Dwayne, iré a terapia, haré lo que sea necesario». La miré, de pie en el porche que una vez fue su hogar, reducida a suplicar por una segunda oportunidad que había tirado por la borda meses atrás. «Celeste», dije en voz baja, «hay cosas que no se pueden arreglar. Algunas decisiones no se pueden deshacer. Tú elegiste tu camino». Cerré la puerta y me alejé de 15 años de matrimonio sin mirar atrás. 6 meses después, estaba de pie en el mismo restaurante donde todo había comenzado, pero todo había cambiado. Romanos seguía sirviendo comida sobrevalorada a la élite social de Scottsdale, pero yo ya no era el marido invisible soportando el cruel entretenimiento de su esposa. Emma y Jake estaban conmigo. Nuestra cena semanal, una tradición que se había convertido en una de mis partes favoritas de ser padre soltero. Se habían adaptado al divorcio mejor de lo que esperaba, probablemente porque sus vidas diarias eran ahora más estables, no menos. «Papá», dijo Emma, cortando su pollo con la precisión que había heredado de mí. «La señora Patterson preguntó si estás saliendo con alguien». La señora Patterson era su profesora de matemáticas, recién divorciada, y por lo visto, tanteando el terreno sobre mi disponibilidad. «¿Y por qué lo preguntas?» «Porque Nora es muy simpática», intervino Jake, «y te hace sonreír de una forma diferente a como lo hacía mamá». De la boca de los niños, la verdad. Nora y yo habíamos pasado de una relación profesional a algo más personal una vez finalizado el divorcio. Resultó que la competencia compartida era un poderoso afrodisíaco, y el respeto mutuo, una base excelente para lo que estábamos construyendo juntos. «Hablando del diablo», dije al ver cómo el Mercedes de Nora entraba en el aparcamiento. Entró en el restaurante como si le perteneciera, segura y elegante, con esa clase de confianza que proviene del logro genuino y no del estatus prestado. La anfitriona la condujo hasta nuestra mesa, donde me besó en la mejilla y despeinó el cabello de Jake con familiaridad natural. «¿Qué tal el juzgado hoy?», preguntó mientras tomaba asiento. «Productivo. La apelación de Celeste fue rechazada. El acuerdo de custodia se mantiene y el arreglo económico es definitivo». Celeste lo había intentado todo: alegaciones de abuso emocional, acusaciones de manipulación financiera, intentos desesperados por presentarse como la víctima de un marido controlador. Pero las pruebas no mienten, y yo tenía muchas. Obtuvo exactamente lo que se había ganado: visitas supervisadas fines de semana alternos, una pensión mensual modesta y la certeza de que sus hijos la veían como la madre que había preferido sus deseos a su estabilidad. «¿Y Dwayne?», preguntó Nora, con una sonrisa apenas contenida. «Expulsado del club de tenis, bajo investigación por fraude, y por lo visto, trabajando en un gimnasio de cadena en Tempe. La denuncia de Vivian Ashford provocó una auditoría que descubrió todo tipo de irregularidades financieras interesantes». Jake levantó la vista de su plato de pasta. «¿Qué es fraude?» «Es cuando alguien miente para quedarse con dinero que no le pertenece», expliqué. «Como cuando mamá usó mis tarjetas de crédito». A veces, la claridad de mi hijo me sorprendía. «Algo así»,
añadí con una media sonrisa. Al terminar la cena, pensé en el hombre que había sido 6 meses atrás. Callado, confiable, dado por sentado por una mujer que había confundido su fortaleza con debilidad. Ese hombre ya no existía. Había sido reemplazado por alguien que entendía que el verdadero poder no se anuncia con ruido ni con drama. ¿Listo para ir a casa?, preguntó Nora, tomando mi mano a través de la mesa. Casa. Una palabra que ahora significaba algo diferente, algo mejor. Sí, respondí. Creo que sí lo estoy. Fuera de Romanos, el atardecer de Arizona pintaba el cielo en tonos dorados y ámbar. El día siguiente traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevas posibilidades de construir algo significativo con personas que comprendían mi valor. Pero esa noche, caminando hacia el coche con mis hijos y la mujer que me había ayudado a recuperar mi vida, sentí algo que no experimentaba desde hacía años: plena y total satisfacción. El hombre callado, por fin, había aprendido a rugir.